Hola, bienvenidos a una nueva entrega de este curso de programación en VBA para Excel. Nos encontrábamos viendo en el último vídeo, si recordáis, para aquellos que estáis siguiendo el curso, técnicas útiles de programación en VBA, y vimos en el último vídeo concretamente pues, el tema de la inserción de datos por parte del usuario a través de una ventana de Input Box, a través de una ventana emergente de Input Box. Vimos cómo introducir datos uno debajo de otro finalmente, utilizando la propiedad End, utilizando la propiedad Offset. Bueno, pues vamos a seguir avanzando con algunas cosas que yo pues considero que son útiles a la hora de programar. Vamos a ver cómo determinar desde código VBA si el texto, el contenido, perdón, de una celda se trata de texto o se trata de un valor numérico, algo que muchas veces nos vemos en la necesidad de saber a la hora de programar. Para ello, bueno, pues voy a introducir, por ejemplo, en algunas celdas de aquí, pues algunas palabras, por ejemplo. Y vamos a ver, bueno, pues si en estas celdas, pues por ejemplo en A2, en A12, en A20 y en las demás, si hay pues, datos de tipo texto, de tipo número. Bueno, pues esto es muy sencillo. Para ello, como siempre, abrimos el editor, yo lo tenía minimizado, y dentro del módulo que creamos en el vídeo anterior, pues voy a crear un procedimiento sub al cual voy a llamar detecta-número-texto, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues esto es, como decía, muy sencillo. Vamos a empezar, por ejemplo, con la celda A2, en la cual tenemos pues, un texto. Entonces, para ver el tipo de dato y que nos diga si es texto o si es número en la celda A2, pues lo que hacemos es lo siguiente, que es bastante sencillo. Lo evaluamos con un condicional if. Y para ello vamos a utilizar la propiedad isText y la propiedad isNumeric. IsText pues detecta si es texto, isNumeric si es número. Entonces, vamos a empezar con la del texto, por ejemplo. Application.isText. Abrimos paréntesis y dentro de los paréntesis pues la celda a evaluar, que en este caso hemos dicho que iba a ser la celda A2. Bueno, pues se lo podemos decir de esta forma y que nos saque en un MSG Box, pues por ejemplo el mensaje de es texto, y aquí cerramos el condicional if. Esto lo podemos mejorar, pero de momento vamos a dejarlo así de sencillo. Bueno, pues le damos F5 y nos dice que efectivamente es texto. Claro, tal y como lo tenemos, si cambiamos manualmente la información de la celda A2, que efectivamente es texto, pues por un valor numérico, como por ejemplo el 50, si le damos F5, pues ahora mismo no hace nada, ¿vale? Le estoy dando F5 o al play y no hace nada porque no hemos contemplado la posibilidad de que nos devuelva un valor diferente en el caso de que no sea texto. Bueno, pues para ello vamos a hacer lo siguiente. Vamos a utilizar un else if que evalúe si se trata de un número. Entonces, else if isNumeric de la misma celda. Entonces, bueno, pues que nos saque un mensaje, un MSG Box de es numérico o número o lo que queráis poner, ¿no? Entonces, en este caso, bueno, pues me tendrá que decir que es numérico. La celda A2 estamos evaluando constantemente y aquí pues si lo cambio pues por un valor de texto y vuelvo a ejecutar el código, pues me dice que es texto. Entonces con este sencillo código podemos evaluar si es texto o si es número, algo que es bastante útil. La propiedad isText pertenece al objeto application, es decir, si prescindís del objeto application no va a funcionar. Sin embargo, isNumeric, pues curiosamente sí que funciona sin utilizar el objeto application. Curiosidades que tiene pues VBA Excel, ¿no? Bueno, podemos evaluar también algo que es bastante útil si en un rango tenemos pues, o un valor numérico o un valor de texto. Muchas veces en Excel nos vemos en la situación de que tenemos una columna numérica, por ejemplo, y queremos ver, pues porque nos está saliendo un cálculo mal o por lo que sea. Imaginaos una columna pues, con 500.000 valores numéricos y resulta que vamos a hacer un cálculo y no nos cuadra y queremos asegurarnos de que en ese rango no hay valores numéricos o de texto. Bueno, pues evaluar esto a mano pues, puede ser bastante complicado. Podríamos utilizar pues, alguna de las funciones que vienen en Excel para evaluar esto, pero desde código VBA es muy sencillo. Vamos a hacer lo siguiente. Por ejemplo, voy a colocar aquí un valor numérico y aquí voy a colocar otro valor numérico. Entonces nos encontramos con un rango, por ejemplo, de A2 a 25, en el cual pues tenemos una celda con un valor numérico. Imaginemos que el rango es mucho más grande y esta celda pues no la estamos viendo a simple vista tal y como la estamos viendo ahora. Bueno, vamos a ver un código que evalúe a ver si en este rango de A2 a 25 o mejor aún, vamos a decirle que empiece a evaluar por la celda A2 y que termine donde terminen los datos, porque muchas veces ni siquiera sabemos dónde termina
esa columna de valores numéricos. Ahora mismo está terminando en la fila 25, pero a lo mejor termina en la fila 2520 y no nos apetece ver desplazándonos con la barra de desplazamiento donde terminan los datos. Vamos a decirle al código que evalúe desde la celda A2 hasta donde terminen los datos a ver si hay en ese rango pues alguna celda con un texto, ¿no? De esa forma, pues sería una especie de chivato, ¿no? Que nos dice que efectivamente tenemos un valor de texto ahí. Bueno, pues vamos a ver cómo sería esto. Bien, pues vámonos al editor y vamos a ver cómo sería este código. Voy a crearme, pues dentro del mismo módulo, un procedimiento al cual voy a llamar evalúa si texto, por ejemplo, ¿no? Entonces, hemos dicho que tenemos que, para empezar, determinar o seleccionar este rango, es decir, desde la celda A2 hasta donde terminen los datos. Es lo primero que tenemos que hacer. Entonces, bueno, pues vamos a ello. Yo le diría lo siguiente. Range, vamos a utilizar pues una de las muchas formas que tiene el objeto range de seleccionar celdas, rangos, etcétera, ¿no? Que es celda inicial, coma, celda final. Luego, entonces, si le decimos lo siguiente, range desde A2, coma, esta sería la celda inicial, es decir, pretendo, perdón que se me desenfoca, pretendo partir de una celda que va a ser la celda 2, A2, coma, y la celda final, pero claro, la celda final hemos dicho que en principio no sabemos cuál es. ¿Cómo le decimos seleccióname desde A2 hasta donde terminen los datos? Pues de la siguiente manera, range A2 punto end, lo que hemos visto en el vídeo anterior, utilizamos la propiedad end con su valor xlDown punto select. Entonces, con esto, si no me he equivocado, que espero que no, conseguimos seleccionar un rango desde la celda A2, partiendo desde la celda 2 hasta donde terminen los datos, hasta la última celda ocupada. Bien, pues una vez que hemos hecho esto, ahora tenemos que recorrer ese rango seleccionado, porque esto lo que hace en principio es seleccionar el rango. Vamos a verlo. Mirad, yo selecciono una celda cualquiera, si le doy F5, pues efectivamente, como podéis ver, selecciona el rango. Lo hago otra vez. F5, selecciona el rango. Bueno, pues ya hemos conseguido seleccionar el rango. Entonces, ¿qué hay que hacer una vez que tengo el rango seleccionado? Pues hay que recorrer una a una, cada una de estas celdas, en busca de si hay texto o no hay texto. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Voy a declarar un par de variables. Por ejemplo, una a la que voy a llamar mi celda, que va a ser de tipo range, porque voy a tener que utilizar un bucle for each, de los que hemos visto en vídeos anteriores, para recorrer esa colección de celdas seleccionadas. Y voy a declarar otra variable que va a ser resultado de tipo boolean. Bueno, entonces una variable de tipo boolean, si no la inicias, por defecto el valor que tiene es falso. Si no se inicia, igual que una variable de tipo integer, si no se inicia, pues vale 0. Una variable de tipo boolean, si no se inicia, vale falso. Sabiendo esto, pues podemos hacer ahora lo siguiente. Con un bucle for each recorremos el rango de celdas seleccionado, y eso ya lo hemos visto en vídeos anteriores. For each mi celda in selection, es decir, por cada celda que haya en el rango seleccionado. Voy a cerrar ya el bucle for each, que no se me olvide. Se utiliza la instrucción next y la variable que hemos utilizado para incrementar el bucle, y dentro de este bucle, ¿qué vamos a hacer? Pues evaluar con un if a ver si efectivamente tenemos texto o no tenemos texto, con la instrucción que hemos visto antes, application.isText. ¿De qué? De mi celda, es decir, de la celda que esté evaluando en cada momento. Es igual a true, es decir, si se encuentra texto, entonces, ¿qué tiene que hacer? He metido aquí un error de sintaxis. Pues lo que tiene que hacer es decir que resultado es igual a true. Aquí cerramos el condicional if. Examinemos esto un segundito. Recordamos que he declarado aquí la variable resultado. A esta altura del programa, como no la hemos iniciado, vale falso. Y le estoy diciendo que por cada celda que haya en la selección, recordamos que con esta instrucción de aquí arriba, seleccionamos el rango A2 hasta donde termine. Entonces, por cada celda que haya en la selección, mira a ver si la celda que estás evaluando ahora mismo, en la vuelta de bucle en la que te encuentres, mira a ver si es un texto. Y si es un texto, si es verdad que es un texto, entonces resultado, que valía falso, me lo cambias a true. Hecho esto, bueno, pues detrás de este if se termina el bucle for, y cuando ya hemos terminado de evaluar todas las celdas, pues con otro condicional if a continuación del for anterior podemos evaluar qué vale resultado. Entonces, if resultado, bien escrito, claro, es igual a true, entonces que nos salga, por ejemplo, un MSG box que nos diga hay texto en tu rango. Y ya que estamos, pues vamos a decirle con un else
Es decir, en el caso de que no haya encontrado texto, que el resultado sea falso, pues vamos a decirle msgbox, no hay texto en el rango. Y cerramos este condicional. Y bueno, pues esta es una manera sencilla de evaluar si hay texto o no hay texto en un rango en concreto. Entonces, antes de darle F5, en nuestro rango sí que hay texto. Tenemos aquí en esta celda 12 pues una palabra. Vamos a ver si efectivamente funciona. F5, hay texto en tu rango. Es decir, has seleccionado el rango, como podéis ver, has recorrido una a una todas las celdas en el rango seleccionado. Como se ha encontrado en una de ellas un texto, pues efectivamente me dice que hay texto en el rango. Si yo ahora cambio ese texto por un valor numérico cualquiera y vuelvo a ejecutar el procedimiento con F5, pues ahora me dice que no hay texto en el rango. Bueno, pues esta es una forma sencilla de ver si hay texto o no hay texto en un rango en concreto. Bien, puede que alguno de vosotros esté pensando que sea bastante útil, además, de decirnos si hay texto o no hay texto, que de alguna manera nos señale pues dónde hay texto y dónde no lo hay, ¿no? Esto ya sería pues muchísimo mejor. Es decir, además del mensaje diciéndonos que hay texto o no hay texto, que nos señale de alguna forma en el rango pues qué celda tiene texto y qué celda no tiene texto. Bien, pues ya hemos trabajado en vídeos anteriores pues con las instrucciones necesarias para poder hacer esto. Si trabajamos con la propiedad interior.color correspondiente o perteneciente al objeto range, pues podemos decirle que nos sombree en rojo aquellas celdas que tienen texto. Por ejemplo, vamos a colocar, pues igual que hicimos antes, algunos textos pues en algunas celdas al azar dentro de este rango. Luego entonces, si volvemos a ejecutar el procedimiento anterior con F5, perdón, que aquí se me ha colado algo. Decía, si volvemos a ejecutar el procedimiento con F5, me dice que hay texto en el rango, efectivamente. Y ahora pues vamos a decirle que nos sombree en rojo esas celdas, ¿no? Bueno, pues si nosotros examinamos el código, si nos metemos en el condicional if, donde le estamos diciendo que en el caso de que se encuentre texto, el resultado es igual a true y que haga algo más. Si le decimos, por ejemplo, mi celda, recordamos que mi celda es un objeto de tipo range. Luego entonces, esta variable mi celda tiene ya todas las propiedades y métodos del objeto range, tal y como vimos en vídeos anteriores, con lo cual puedo utilizar perfectamente la propiedad .interior.color con esta variable de tipo celda. Entonces, mi celda.interior.color igual a vdred. Bueno, pues con esto consigo que además nos sombree en rojo aquellas celdas que tienen texto, ¿no? Fijaros cómo aquí pues está todo normal. Si ahora ejecutamos con F5, me dice que hay texto, pero además sombrea en rojo aquellas celdas donde tenemos texto. Entonces esto pues es bastante útil, por lo menos en mi opinión. Imaginaos que tenemos una columna con miles y miles y miles de datos numéricos y se nos ha colado un texto en algún sitio varias veces. Bueno, pues ejecutando un procedimiento de estas características podemos ver en rojo y claramente que efectivamente tenemos texto en esas celdas. Bueno, seguimos adelante. Más código útil, más técnicas de programación útiles. Muchas veces me preguntan los alumnos, oye, mira, tengo una hoja de Excel enorme con muchísima información y necesito de alguna manera automatizar el borrado de filas vacías, de filas en blanco. Es decir, típica base de datos enorme en la cual pues en algunos sitios hay filas vacías y claro, eliminar estas filas vacías a mano pues es bastante tedioso. Primero porque las tienes que localizar y luego porque las tienes que borrar, ¿no? Entonces, imagínate que tienes una base de datos de 500.000 registros, 500.000 filas en Excel y hay pues 3 filas en blanco por ahí perdidas, ¿no? Primero, localízalas. Segundo, una vez que las has localizado, bórralas, ¿no? ¿Esto se puede automatizar mediante VBA? Por supuesto, vamos a verlo. Entonces, para ello, lo primero que voy a hacer va a ser dejar esto de una manera más normal, después de lo que hemos hecho, borrando formatos, por ejemplo. Vamos a borrar formatos en estas celdas que nos ha sombreado en rojo. Y ahora, pues voy a crear de manera un poco artificial, eso sí, voy a crear aquí pues una base de datos, pues como la que veis aquí, y manualmente pues voy a borrar algunas filas. No se trata de borrar ahora la fila entera, sino de borrar, pues, por ejemplo, este rango que tenemos aquí, este rango que tenemos aquí, por ejemplo, 3 rangos al azar y este rango, ¿no? Luego entonces nos encontramos con una base de datos que tiene, en este caso, 3 filas que están completamente vacías. Entonces lo que vamos a hacer va a ser un código que automatice la acción de hacer lo siguiente, que hacemos nosotros a mano, botón derecho, eliminar. Y efectivamente esto te elimina la fila, pero claro, poneros en la situación de que tenemos miles de registros. Esto es muy engorroso. Vamos a ello. Voy al editor y me voy a crear un procedimiento de tipo sub al cual voy a llamar elimina-filas y me voy a crear debajo otro procedimiento para ir haciendo pruebas e ir explicando línea a línea el código que va a permitir hacer esto, ¿no?
Entonces, para hacer esto vamos a utilizar una propiedad que es la propiedad useRange del objeto ActiveSeed, el objeto hoja activa. Esta propiedad detecta pues cuál es la última fila utilizada. Es decir, lo que hace la propiedad useRange de ActiveSeed es detectar, en este caso nuestro, 25. Es decir, esta propiedad nos va a devolver el valor 25, porque es la última fila de nuestra base de datos. Eso va a ser una de las cosas que vamos a tener que utilizar. Y otra de las cosas que vamos a tener que utilizar es el objeto rows, el cual admite un parámetro que es el número de fila, ¿no? Por ejemplo, rows 5 pues hace referencia a la fila 5. Entonces, manejando useRange, la propiedad useRange y la propiedad rows, bueno, pues podemos perfectamente hacer esta tarea, automatizar el borrado de filas vacías. Bueno, pues vamos a ello. Vamos poco a poco, como os iba comentando. Para empezar, vamos a ver cómo se utiliza useRange. Entonces, si nosotros le decimos, por ejemplo, MSGBox, para que nos lo pongan en un MSGBox, por ejemplo, ¿vale? ActiveSheet, es decir, hoja activa, punto useRange. Por desgracia, el asistente del editor VBA a veces no nos ayuda tanto, ¿no? Bueno, pues si ejecutamos, perdón, que aquí se me ha olvidado un pequeñito detalle, le damos a finalizar. useRange, punto rows, tiene que contar filas, claro, punto count, ahora sí. Bueno, pues lo que conseguimos es que cuente las filas del rango usado en la hoja activa, ¿vale? Se me olvidaba la mitad de la instrucción, F5, ¿veis? 25. Entonces lo que nos devuelve useRange, siempre que le acompañes con rows y con count, que se me olvidaba este detalle, es las filas que has utilizado. Entonces por un lado tenemos esto, ¿vale? Bien, por otro lado tenemos también, para que lo veáis, el objeto rows, el solito, ¿no? Si le decimos, por ejemplo, rows 5, fijaros que en cuanto abro el paréntesis del objeto, perdón, no era una propiedad, como dije antes, del objeto rows, pues ya me está diciendo row index rows 5.select, pues con esto lo que voy a hacer va a ser seleccionar la fila 5. Entonces le damos a F5 y veis, la fila 5 está seleccionada. Si le dices en vez de 5.15 y le damos a F5, pues selecciona la 15, que precisamente es la que estaba vacía. Bueno, pues teniendo en cuenta estas dos cosillas que hemos ido explicando aquí, yo creo que ya puedo eliminar este procedimiento de pruebas. Teniendo en cuenta esto, podemos hacer el siguiente código. Me declaro una variable a la cual voy a llamar última fila, donde voy a almacenar pues, la última fila de mi rango. Y la declaro de tipo long, porque en nuestro ejemplo es cierto que la última fila es la fila 25, puedo almacenarla perfectamente en un integer, incluso en un bit, pero claro, imagínate que tu base de datos tiene miles y miles de filas, pues mejor que la declares de tipo long para que te llegue incluso hasta la última fila de la hoja activa. Eso por un lado. Por otro lado, voy a declarar otra variable a la cual llamo simplemente fila, también de tipo long, las declaro en la misma línea. Y bueno, pues hecho esto, voy a almacenar en esta variable que acabo de declarar pues, cuántas filas hemos utilizado en nuestra hoja, es decir, cuál es la última fila del rango. Y para ello le digo que última fila es igual a ActiveSeed, lo que hemos hecho antes. Punto useRange, punto rows, punto count. Bueno, entonces con esto almaceno ya en esta variable pues cuántas filas tengo dentro de nuestra hoja de cálculo. ¿Y ahora qué hay que hacer? Bueno, pues con un bucle for empiezo a recorrerlas hasta arriba, ¿no? Entonces le digo lo siguiente, for fila igual a última fila, to 1, step menos 1. Ya hemos visto en vídeos anteriores el uso del bucle for. Lo voy a cerrar ya. Ahora, si queréis, lo explico un poquito pormenorizadamente. Vale. Y dentro de este bucle, pues, vamos a examinar if application.worksheetFunction, vamos a utilizar la función contara. La función contara en Excel lo que hace es decirnos si tenemos en una celda pues información vacía o no. Voy a hacer una cosa para que lo veáis. Dejo esto aquí a medias, por eso me da un error. Vuelvo a crear el procedimiento de prueba para que veáis el uso de contar a. Entonces, pues mirad, si yo le digo, por ejemplo, application.worksheetFunction.count a, la función contará, y le digo que me examine, por ejemplo, la celda range A2, ¿vale? Y esto lo meto en un MSGBox, mejor aún, para que nos saque
en algún sitio el resultado de esto, bueno, pues esta función, la función contará, devuelve un 1, si no recuerdo mal, un 1 si la celda a evaluar, en este caso A2, contiene información, y nos devolverá un 0 si esa celda, la celda A2, no contiene información. Esto es lo que hace la función contará. La función contará la tenemos en Excel también, en el asistente de funciones. Estamos utilizando una función que viene en Excel, no es una función VBA, es una función de Excel. Por eso he utilizado, como hemos visto anteriormente en otros vídeos, el objeto worksheet function. Estamos utilizando contará para evaluar una celda. Bueno, si yo le doy ahora mismo a F5, me debería de dar un 1 en el MSG Box, porque hemos metido todo esto en un MSG Box, porque la celda A2, creo que la tenemos ocupada, ¿no? Efectivamente está ocupada. Luego entonces, si yo aquí le doy a F5, efectivamente nos da un 1. Pero ¿qué tal si yo vacío, por ejemplo, esta celda? Es decir, si la celda la vacío y le vuelvo a dar a F5, mirar cómo devuelve un 0, ¿no? Bueno, pues esto es lo que hace la función contará, y si la utilizamos desde código, pues es countA. Y es lo que voy a hacer ahora dentro del bucle for, concretamente en el condicional if que hemos dejado antes a medias. Es decir, lo que consigo con este bucle for es recorrer desde la última fila de nuestra base de datos hasta la fila 1 de 1 en 1. Es decir, nos situamos en la fila 25 en este caso o en la 25.000 si tuviera 25.000 y vamos hasta la fila 1 restando 1, es decir, 25.000, 24.000, perdón, 999, 24.998, en el caso nuestro que tiene 25 filas, 25, 24, 23, 22, hasta que llegue a la fila 1. Y vamos a examinar en cada fila a ver si la fila está vacía o no. Y eso lo hacemos diciéndole if application.worksheetfunction.countA, que para eso hemos explicado el uso de countA. ¿Y qué vamos a examinar? Pues en vez de examinar una celda en concreto, que es lo que hemos hecho antes en el ejemplo, para que lo entendierais, vamos a examinar toda una fila. Es decir, vamos a decirle a ver si se encuentra vacía o no toda una fila. Y para eso le decimos rows, ¿de qué? De fila. ¿Qué era fila? Pues fila es la variable que he declarado arriba, junto con la variable última fila, y que en el bucle for le he dicho que fila es igual a última fila. Entonces, vamos a examinar esto un poquito más despacio antes de continuar. Línea a línea. Declaramos dos variables. De momento aquí, a esta altura del programa, última fila vale 0 y fila vale 0 también. A continuación le digo que última fila es igual a la última fila ocupada. Luego entonces aquí le estoy diciendo que última fila es igual a 25 en nuestro caso, porque en nuestra hoja de cálculo tenemos 25 filas ocupadas. La última fila es la 25. Y ahora le estoy diciendo que fila dentro del for fila igual a última fila. Luego entonces le estoy diciendo que fila, que de momento valía 0, también vale 25. ¿Vale? Hasta 1, es decir, de 25 tienes que ir hasta 1 restando 1. 25, 24, 23, es una cuenta hacia atrás. Y a cada vuelta de bucle me tienes que evaluar a ver si la fila 25, la fila 24, la fila 23, porque fijaros que he utilizado en vez de un número la variable, está vacía o no. Y eso lo hacemos con countA. Pero claro, hay que evaluarlo. Entonces recordamos que countA devolvía 0 si estaba vacía, 1 si estaba lleno. Bueno, pues si la fila 25, por ejemplo, es igual a 0, es decir, está vacía, entonces, ¿qué tienes que hacer? Se me ha olvidado un paréntesis. Aquí. Bueno, pues entonces lo que tiene que hacer es borrarla. ¿Y cómo le decimos eso? Pues con el objeto delete perteneciente al objeto rows. La fila en la que te encuentres, row fila, me la borras. Y aquí ya pues terminamos el if. If. Bueno, pues con este código, si no me he dejado nada por ahí, estas pruebas que hemos hecho aquí las podemos borrar. Con este código ya tenemos automatizada la acción de eliminar filas vacías. Antes de probarlo, os voy a poner la hoja para que lo veáis. Tenemos la fila 7 vacía, tenemos la 15 vacía, tenemos la 22. Cuando ejecutemos nuestro código, debería eliminar estas filas. Pero antes de darle a F5, voy a hacer otra cosa que puede ser interesante y que hemos visto en vídeos anteriores también. Estamos ejecutando todo con F5 entrando en el editor. Todas estas cosas útiles que estamos automatizando vendría muy bien, por ejemplo, que se ejecutaran con una combinación de teclas. Recordamos cómo hacíamos esto. Nos vamos a la ficha programador. Dentro de programador le damos al botón de macros y ahí pues tiene que aparecernos un listado con todos los procedimientos sub que hemos creado ahora mismo en el libro activo. Concretamente, el procedimiento en el que estamos es elimina filas. Luego entonces seleccionamos elimina filas, le damos al botón de opciones para asignar una tecla, un método abreviado a este procedimiento. Vamos a decirle, por ejemplo, yo en mi caso control J, por ejemplo. Esto lo aceptamos, la ventana anterior la cerramos
Y ahora simplemente, si yo quiero eliminar estas filas, pues le digo control J, vosotros no lo veis en el vídeo, pero voy a pulsar control J y fijaros cómo automáticamente me ha eliminado las filas perfectamente. ¿Vale? Bueno, voy a eliminar, fijaos, voy a eliminar a mano otra fila, por ejemplo, aquí, otra fila, por ejemplo, aquí. ¿De acuerdo? Fijaros ahora que la fila 7 y la fila 14 están vacías. Ya no llega a 25 como antes, llega a 22, pero como nuestro código detecta automáticamente cuál es la última fila, pues funcionará. Control J, vuelve a eliminar las filas. Bueno, pues aquí tenéis un ejemplo bastante útil de cómo automatizar la opción de eliminar filas. Como esto lo hemos estado programando en el libro activo, este código funcionará solamente en el libro activo. Si queréis que todos estos códigos útiles que estamos viendo funcionen en cualquier libro de Excel, crear estos procedimientos que hemos hecho, pero crearlos en el libro de macros personal, es decir, en vuestro explorador de proyectos, iros al proyecto personal, insertar un módulo en el proyecto personal y dentro de ese módulo me creáis el procedimiento. Al programarlo dentro del proyecto personal, pues hará que sea válido para cualquier libro de Excel en el que podáis trabajar. Yo ahora lo he hecho en el libro activo porque estamos haciendo pruebas para que lo aprendáis, ¿no? Pero esto, como yo lo he programado en el libro activo, solo funcionaría en el libro activo. ¿De acuerdo? Bueno. Bien, pues vamos a dejar este video tutorial aquí en este punto. Espero que encontréis de utilidad todas estas cosas que estamos aprendiendo a programar. Seguiremos avanzando en próximos vídeos viendo otras técnicas útiles, así que os invito a que permanezcáis atentos. Así que hasta entonces, que os vaya bien.